Hola Lisbeth, mucho gusto y muchas gracias por estar aquí en el podcast de IQ Legal Cast. Me encanta tenerte por acá y que hablemos de este libro tan importante y tan fresco como es Cómo estudiar Derecho y no morir en el intento. Bienvenida. Sí, muchísimas gracias, Quexali. Qué gusto de verdad estar aquí contigo y agradezco muchísimo tu invitación para hablar de este libro, alias Mi Bendición. Oye, ¿y qué te parece si nos cuentas cómo surge la idea de escribir este libro? O sea, ¿de dónde sale o por qué le interés en el tema? Te cuento que este libro, si bien se llama Cómo estudiar Derecho, hace alusión a la licenciatura. Yo este libro lo escribí luego de terminar la maestría en política criminal en la Mm, UNAM. O sea, este libro creo que me hizo falta a mí, era lo que me hacía falta a mí en la maestría, porque mm. sufrí bastante en la maestría estudiándola por mi condición de también de estudiante extranjera, ¿no? En México, lidiar con migración, trabajar, o sea, tener como demasiados roles al mismo tiempo. Y terminando la maestría, vino de inmediato la pandemia, cambió todo y ni siquiera pude tener el acto de grado, ¿verdad? De tanto que sufrí, ni siquiera eso. Y empezaba a ver en redes sociales, navegaba mucho en redes sociales y veía, no solo veía, sino que leía angustia, ansiedad, así como que depresión y tristeza. Leía mucha tristeza en redes sociales de parte de estudiantes de la licenciatura, tanto de los que comenzaban, o sea, por primera vez la licenciatura online, o sea, y ellos esperaban sentarse en un pupitre, así como que y ver la universidad y conocer la universidad y el ambiente universitario, y así como todas las emociones de estas personas que estaban a mitad de camino de la licenciatura y los cambiaron al sistema, o sea, del tradicional al online. Entonces había mucha frustración, rabia, tristeza y se leía mucha depresión, ¿no? Este cambio, estas emociones a flor de piel que yo sentía terminando la maestría y que leía y veía también en las redes sociales. Eso fue lo que a mí me motivó a escribir este libro. Y bueno, o sea, no solo sirve para las personas que estudian una licenciatura, sino para las personas que estudian cualquier cosa. Entonces, y no solo derecho, sino otras áreas del conocimiento. Y así surgió el libro. En mi experiencia, escuchando a personas abogadas o que están estudiando derecho, muchas veces, más bien yo creo que en estudiantes de derecho, piensas que una vez que acabes la carrera, ya, ahí ya se van a curar todas las penas, todo va a ser feliz, el Sí. mundo alegría y vas a ser exitosa, vas a ganar muchísimo dinero, todos te van a aplaudir. No. Y entonces es interesante que tú me digas que justo te pasó en la maestría, porque yo también hice una maestría en el extranjero en algún punto y fue muy duro todo el proceso que conlleva, ¿no? El adaptarte a un lugar nuevo, en ocasiones el Totalmente. idioma, o aunque sea el mismo idioma, muchas veces son sistemas legales distintos, ¿sabes? Como que cada caso es distinto, pero me parece muy interesante cómo lo abordas acá. Y justo me gustaría preguntarte, pues como en toda esta investigación que hiciste, en esta observación de las personas que estudian derecho, que son abogadas, ¿cuál fue o es una de las frustraciones o algunas de las frustraciones más recurrentes que encuentras? Fíjate que de las cosas que yo más he observado es el tema quizás de el adaptarse al tecnicismo jurídico, porque generalmente los profesores de derecho son muy buenos abogados, personas abogadas que dominan la técnica jurídica, pero les cuesta un poco traducir esta técnica jurídica a un lenguaje más sencillo para que personas que están iniciando la carrera lo entiendan. No, una persona que viene de una prepa, por ejemplo, entonces vienes y le hablan con latinismos, o sea, o son muy técnicos jurídicos, eso cuesta mucho, sumado a que hay en toda América Latina, hay una tendencia a leer menos. Entonces es difícil para las personas que inician, especialmente para las personas jóvenes, entender, entender al profesor, ¿no? O cuando abren un libro de doctrina o una jurisprudencia, entender tantos términos jurídicos. Y bueno, eso es la primera frustración, el no comprender y que pueden pasar horas leyendo
y me dicen, pero es que yo leo y estudio y no entiendo, ¿no? No comprendo. Mm. Entonces, bueno, esa es una de las primeras o más recurrentes y no hay de otra, sino que practicar leyendo y leyendo y leyendo. Al final el lenguaje del derecho pues es como aprender un nuevo idioma, entre comillas, y yo creo que es muy similar a cuando estudias un idioma, no sé, inglés, ¿sabes? ¿Quién no ha estado en clases de inglés que llegas y no tienes ni idea de qué están hablando? O sea, y por mucho Exacto. que, ya sabes, que la maestra o el profe está hablando en inglés para que te familiarices, o sea, no entiendes porque es nuevo para ti. Y creo que es muy distinto cómo abordas ese inicio o esa introducción al lenguaje del derecho, que si yo llego y te empiezo a hablar de res judicata, ¿no? O sea, ¿qué diablos habla, no? A que si alguien Sí, como que lo hace desde un acercamiento más amigable. Y exactamente. al respecto, me gustaría preguntarte cosas sin spoilear el libro, pero saber cuáles son algunas de las recomendaciones que la gente puede encontrar en el libro y que tú en tu práctica profesional o en tu estudio en la maestría, la licenciatura y demás has visto, implementado y demás. Fíjate, sin hacer spoiler, me gustaría leer el capitulado como para que se tenga una noción general de qué habla el libro, ¿no? Va. Son básicamente 10 capítulos con, no le quise llamar capítulo al otro, sino que se llaman recursos extras para ti. O sea, después del capítulo 10 vienen unos recursos extras y bueno, voy a ir comentando los capítulos. El capítulo 1 se llama Reconoce y gestiona tus emociones. El capítulo 2 se llama Estúdiate primero a ti. El 3 Planifícate. 4 Aprende a decir no. 5 Trabaja en equipo. 6 Enfócate. 7 Descansa del derecho. 8 Cultiva habilidades que te harán una gran persona abogada. El 9 Paciencia y disciplina. El 10 confianza en ti y fe en lo que creas. Y luego vienen los recursos extra para ti. Entonces, hay un capítulo en particular que se llama Cultiva habilidades que te harán una gran persona abogada y ahí hay un mix. Yo le llamo un de todito o un esto como lo que venden en el Oxxo. Aquí se hacer publicidad. ¿Cómo se llama este? El mix de, Ay, de el las sabritas. paquetaxo. El Ah, paquetaxo, no. eso. ¿Ah, sí? Sí, Ah, sí, sí. sí. Sí, el paquetaxo. Ajá, exactamente. Es como eso de un mix allí de recomendaciones y tips muy, muy específicos y muy concretos, muy prácticos, muy de taller, o sea, para que tú hagas esto, para que mejores ciertas habilidades. Ahora, este capitulado, si lo ves que salió, si lo escuchas, mejor dicho, es un tema de que le puede servir a cualquier estudiante de cualquier grado de estudio, de cualquier ciencia o profesión, pero también es importante decir que no solo sirve para estudiar, porque esto me hizo falta a mí o me hace falta a mí, lo pienso yo, en el trabajo. O sea, en el trabajo son cosas que yo aplico siempre. O sea, el trabajo en equipo. Te dicen, vamos a trabajar en equipo y uno cree que hay que trabajar en equipo y se trabajan en proyectos, en fiscalías, en defensorías, donde se trabaje y realmente uno cree que sabe trabajar en equipo y uno no sabe ni siquiera delegar, ¿no? Entonces uno no sabe ni siquiera establecer unos indicadores para ver cómo vamos a medir el impacto que tenemos nosotros en lo que estamos haciendo. O por ejemplo, planifícate. No solo es importante cuando se estudia, cuando se trabaja, si no tienes un cronograma de trabajo, si no tienes un plan de trabajo. O sea, estas cosas no solo sirven para estudiar, sino para trabajar. A esto es lo que quiero llegar. Y sí, de eso trata y particularmente me gustaría hablar de una habilidad muy importante que es la comunicación, que no solo hay que mejorar la comunicación oral, la comunicación escrita, sino también la escucha activa. Es importante para las personas abogadas fortalecer la escucha activa, para las personas usuarias que atiendes, para los clientes que atiendes, para tus propios colegas, para tus propios compañeros si eres estudiante, para con tus profesores, maestros. Es vital la escucha activa. Entonces, ahí hay un paquetaxo en el libro de habilidades y de recursos que les invito a leer porque la verdad que son bastante útiles. Me llama mucho la atención que en el capitulado hay secciones enfocadas no necesariamente
o sea, lógicamente en estudiar, ¿sabes? Porque tú te imaginas que si vas a leer un libro de cómo estudiar derecho, pues vas a decir, sí, organízate, haz tus lecturas, ten disciplina, lo cual, o sea, dirías, pues, o sea, o sea, sí, me imagino que eso va a venir en el libro, pues porque es un poco como que se entiende que es parte de la carrera, pero me gusta mucho y me llama la atención que incluyes como estas soft skills o como habilidades de inteligencia emocional. No siempre encuentras eso en profesoras y profesores y que por eso yo creo que no encuentras como ese reflejo. Lo voy a decir así como se me viene. Siento que a veces puede haber una falta de empatía en que alguna vez tú también fuiste una persona joven que no entendía nada y que te hubiera Exactamente. gustado que alguien te enseñara con paciencia, que alguien te dijera, a ver, Lisbeth, mira, tú no entiendes lo que es este recurso, pero te lo voy a explicar. O sea, mira, a ver, si hacemos esto y esto y esto, yo creo que muy poca gente tiene la suerte de aprender de esa forma y me parece muy valioso que, o sea, en los textos y en la literatura que encuentras el día de hoy, te topas con algo que te dice, sé paciente o practica esto, explícale a la otra persona, no porque a ti te enseñaron así horrible en la facultad o en el despacho cuando eras pasante, quiere decir que vas a, así, ya sabes, de que tomar la venganza y replicar lo mismo en las otras generaciones, ya cuando tú seas senior o seas socio, te vas a Sí. vengar de todos, de todo lo que te hicieron, ¿no? Entonces, eso me parece muy valioso y me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu opinión como de esta transición que está viendo y que se habla más como de habilidades de inteligencia emocional y no solo que seas la mejor abogada penalista de México con tus skills de inteligencia emocional en cero, gritándole a todos que son unos idiotas, ¿sabes? O sea, ¿qué opinas de eso? Sí. Fíjate que este libro particularmente también se escribe por eso, ¿no? Porque nosotras venimos de generaciones en las que nos dieron clase personas que simplemente llegaban al aula, no le importaba nada ni nadie, daban su clase magistral y ya, el que entendió, entendió, el que no, no, el que tomó nota bien, el que no, no, y así, ¿no? No importaba absolutamente nada. Pero bueno, los tiempos han cambiado muchísimo. De hecho, la forma de aprender de las personas ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Y estos profesores, maestros, maestras, a veces se niegan a esta deformalización de la forma de aprender el derecho. Este libro en particular invita un poco también a los maestros a mejorar esa manera de enseñar la carrera, a ser un poco más empático. El libro en general invita a que formemos una abogacía más empática en general, desde que estudiamos, trabajamos, que estamos en la fiscalía atendiendo a una víctima, ¿sí? Un imputado, una persona imputada, entender que todos somos personas. O sea, no es un simple usuario, no es un número de estadística que vamos a sumar allí en la fiscalía de que atendimos tantas víctimas, no, sino que estamos tratando con personas y más allá de eso, cuando nosotros estamos trabajando y ejerciendo esta profesión tan bonita, estamos trabajando en general, muy en el fondo, con las emociones de las personas. Y no es lo mismo las emociones de una persona víctima, de una persona imputada, de unas personas que están en un conflicto sucesoral, de una madre que se está divorciando y tiene 3 hijos, o de un divorcio, que no hay litigio en este divorcio, ¿no? Que no hay conflicto. Las emociones varían de acuerdo con la materia. O sea, de acuerdo con la materia con la que estamos trabajando, porque no es lo mismo alguien que, bueno, que tiene un tema económico, ¿verdad? A lo mejor un tema de un incumplimiento de un contrato de arrendamiento a una persona víctima que le mataron a su hijo, ¿no? Y nosotros somos las personas abogadas que estamos en esas instituciones, en esas empresas, donde estemos, donde sea que trabajemos, estamos trabajando con emociones de las personas. Sí invita este libro a formar una abogacía empática y sobre todo a ejercer la profesión con empatía y con ética, porque hace falta muchísima ética también y por eso también muchísima sinceridad en el ejercicio de la profesión y por eso hay un capítulo que se llama Aprender a decir no. Si no es tu materia, no tomes ese asunto porque no lo vas a hacer bien. Si tú eres civilista, no deberías estar trabajando penal y viceversa, ¿no? Entonces, porque ni siquiera vas a saber darle una respuesta certera a la persona, no vas a saber llevar ese asunto
y eso hace que la persona luego, o sea, vas a generar un conflicto con la persona que va a redundar luego en esta mala percepción que tenemos, que tienen de las personas abogadas, ¿no? De que no, los abogados, ¿sabes? No, que nos dicen de todo. Entonces, aprender a decir no es importante y para tener palabra, para ser un abogado honesto, sincero y necesita esa empatía y esa sinceridad para lograr ser la persona de confianza de algo, de alguien, ¿no? Que es lo más importante. Las personas abogadas trabajamos en virtud de la confianza que nos da alguien, un cliente, una empresa, una persona. Estamos trabajando con los derechos humanos de las personas y con eso no podemos estar jugando. Entonces hay que aprender a decir no, hay que tener palabra, hay que tener empatía para ver cómo tratamos con estas personas y sus emociones y también con las nuestras, porque si no estamos nosotros en el mejor momento, en la mejor hora de nuestro día, no hablemos con ese cliente porque a lo mejor no le vamos a dar el mejor trato en ese momento, ¿no? Ser oportunos en ello. Entonces, sí, la empatía es fundamental desde la formación hasta el ejercicio de la profesión. Y me llama mucho la atención este tema de lo que sucede en las aulas, porque mira, a ver, ahorita se me ocurrió esto. En mi Instagram y en mi TikTok yo tengo así muchísimos mensajes y comentarios en donde la pregunta recurrente es, yo no sé a qué me voy a dedicar, o sea, estudio derecho, pero no tengo ni idea a qué rama me voy a dedicar porque no encuentro esta inspiración, no encuentro motivación, no hay como ninguna maestra o maestro en la carrera que a mí me inspire a querer ser así o seguir cierta área, ¿no? Yo hago mucho contenido sobre derecho internacional en mis cuentas y me llegan muchos mensajes de gente que dice, ay, wow, o sea, encontré algo diferente porque lo que siempre vemos en la carrera es esto y esto y esto. Y de a partir de ahí yo he reflexionado mucho en este tema porque veo estos mensajes y digo, pues no es casualidad, o sea, llevo ya un tiempo recibiendo mensajes así. Primero me gustaría preguntarte cuál es tu opinión sobre este tema. ¿Qué pasa con esta, yo le llamo la crisis de la inspiración en las aulas de derecho? Tú dime y yo te digo lo que yo he reflexionado a veces cuando estoy bañándome y estoy de que, ¿qué está pasando en el mundo? A ver, yo tengo una postura, pero tú cuéntame primero. Esto de la crisis de la inspiración y de que las personas que están estudiando derecho, que empiezan a estudiar derecho, especialmente, no saben a qué área dedicarse, tienen esa incertidumbre, yo les llamo a esto dudas existenciales, ¿no? ¿Qué hago con mi vida? ¿A Sí, qué sí. me dedico? Hay algo importante que también con la experiencia lo he aprendido, ¿no? Creo que hay tres cosas muy importantes en la vida de nosotros las personas, más allá de la profesión que ejerzamos, ¿no? Hay tres cosas muy importantes. La primera sería, ¿a qué me dedico? O sea, profesión u oficio, ¿a qué me dedico? Ujú. La segunda es, ¿con quién comparto mi vida? O sea, temas de pareja. ¿Con quién comparto mi vida? ¿Quién va a ser mi pareja? Porque esta pareja que elijas te puede sumar o te puede restar. Y la tercera, es cómo invierto mi dinero, temas de los que no nos enseñan en lo absoluto en la Facultad de Derecho, ¿no? Y por eso también hay muchas frustraciones, porque somos abogados y ya no, pero es que soy abogado y no gano dinero. Claro, si no nos hablan del dinero y el dinero es un tema tabú en la universidad, porque ay, eso es como feo, ¿no? Entonces, esas tres cosas son muy importantes. Entonces, vamos a hablar de la primera. ¿A qué me dedico, profesión u oficio? ¿Qué son las dudas existenciales o lo que tú llamas crisis de inspiración? Yo creo que para eso, o sea, sí creo que primero, lo primero que hay que hacer es como que tratar de entender y de estudiarme yo si es esto realmente lo que yo quise estudiar y no vaya a ser que estoy aquí por un compromiso o una obligación familiar o porque estoy continuando con la rutina o la herencia de mis abuelos o tatarabuelos de ser todos abogados, ¿no? Entonces eso es lo primero y por eso el capítulo 2, estudiate primero a ti mismo. ¿Eres tú el que quiere realmente estudiar derecho? ¿Le diste el consentimiento a esta carrera? Porque hay que darle el consentimiento tú, ¿no? O sea, afirmativo y con posibilidades de cambiar, ¿no? Entonces, tener claro eso. ¿Soy yo el que quiere estudiar derecho? Ah, bueno, sí. Entonces comienzo a estudiar derecho. Voy viendo y voy conociendo las materias. Unas me van a gustar, otras no tanto, pero
tratar de experimentar a partir de las que me gustan. Me gusta el derecho administrativo. Entonces a lo mejor puedo dedicarme al derecho migratorio, al derecho aeronáutico, o sea, ver la amplia gama que hay, porque obviamente la gente está acostumbrada a derecho civil, derecho penal. No, hay muchas cosas, hay muchísimas cosas que trabajar. Entonces, para esa crisis de inspiración, ¿qué es lo que hay que hacer? Conocer todas las materias, estudiarlas, pero lo más importante que hay que hacer es trabajarlas. O sea, así no te paguen, sería buenísimo que las personas que tienen estas crisis existenciales puedan trabajar, aunque sea 6 meses, en cada área, conociendo cada área. Derecho civil. Vi los divorcios. No, esto no es lo mío. Vi la quiebra. No, esto no es lo mío. Vi el derecho, no sé, familiar. No, no, esto no es lo mío. Voy con el penal. Bueno, esto me llama la atención, pero este tipo de delitos no. Pero también hay esta gama de delitos, no sé, los económicos, por ejemplo, ¿no? O hay esta función, porque también la gente se casa con que ser abogado es litigar y no es así. O sea, hay muchas áreas del derecho y hay muchas funciones que tú puedes hacer o ejercer como abogado, ¿no? Entonces, no hay de otra que experimentarlas, trabajarlas y irlas conociendo. Yo digo que mínimo 6 meses para ir conociendo al menos civil, penal, mercantil y dentro de ellas experimentar otras. Sobre todo hacer eso antes de estudiar una especialización también, ¿no? Porque luego se gradúan e inmediatamente quieren iniciar una especialización porque no, yo tengo que ser doctora a los 25 años, una cosa así, ¿no? Entonces de inmediato, sí, de inmediato carrera, especialización, maestría, doctorado. No, hay que experimentar para definir a qué me voy a dedicar el resto de mi vida, qué área. No hay de otra que trabajarlas de las diversas materias, las diversas funciones y ver en qué es lo que yo más me hallo, qué es lo que más me gusta. Ahora bien, Texali, te quiero comentar una cosa que a mí me parece muy, muy importante, que lo aprendí de los economistas, no de los abogados. Hay una cosa que se llama la falacia del costo hundido. Y entonces, ¿qué es la falacia del costo hundido? Es decir, es esa creencia de que, ya yo tengo 6 semestres estudiando derecho. No puedo dejar de estudiar derecho porque ya le invertí 6 meses de mi vida, de mi semestre, a esto. Aunque ya me estoy dando cuenta que esto no es lo mío, pero me falta la mitad, o sea, la termino. Y la termino porque ya le invertí este tiempo. Entonces, esto es la falacia del tiempo, del costo hundido de los economistas, que hablan los economistas, y es que porque ya le invertiste tiempo y dinero digamos, a una inversión, a algo, a un proyecto, lo sigues manteniendo, aun cuando no te gusta, aun cuando sabes que no va a dar resultados por lo ya invertido, dinero y tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué te dicen los economistas? Cuando vayas a tomar una decisión, no pienses en el costo hundido, piensa más bien en el costo de oportunidad. ¿Y qué es el costo de oportunidad? Es todo lo que puedo ganar si yo renuncio a esto, que ya tengo claro que no me gusta, que no me da dinero, que no funciona, renuncio a esto y dejo de invertir más tiempo y más dinero en este proyecto, lo paro y me dedico a eso que sí me gusta, que me apasiona, que descubrí que me gusta, y entonces ahí es donde se te van a abrir las oportunidades. Pensar en todo lo que se te va a abrir, todo lo que viene, si te dedicaras a eso que realmente a ti te motiva y te hace feliz, te gusta y eso te va a dar dinero, ¿no? Entonces, eso es como mi recomendación para esas crisis de inspiración o dudas existenciales, que para eso también tengo la preguntadera jurídica que luego te cuento de qué se trata. Y la verdad es que yo soy un caso de eso que estás contando, porque yo estudié derecho porque mi papá es abogado, ¿sabes? O sea, yo Mm, como que siempre vi que él era abogado y dije, pues está padrísimo, o sea, veía que era de que andar en juntas, desayunos, de aquí para allá en la calle, y yo decía, wow, o sea, está top. Entré a estudiar derecho por eso. Él es laboralista y yo empecé siendo laboralista, o sea, pero yo entré, o ok. sea, puse un pie en la facultad y dije, yo nací para ser laboralista y nunca nadie va a cambiar.
O sea, ¿sabes? Entonces, como que después de unos años yo sentía una presión de que tenía que ser laboralista porque si no, pues yo iba a ser la decepción de la familia, ¿sabes? Y mi papá iba a decir que qué error tan grande así. Entonces sentía mucha presión y, o sea, hasta que llegó un punto en que dije, mira, la verdad es que, o sea, sí me gusta, pero yo quiero ver qué más hay, o sea, me intriga saber, o sea, a lo mejor hay otra cosa que me gusta más, ¿no? Y después de un tiempo empecé a explorar otras áreas y demás, y hoy no soy laboralista, o sea, me gustó mucho más el derecho internacional. Claro, pero Exacto. fue mucho como luchar contra tu cabeza y como la expectativa que según tú todos tienen. Y Sí. la verdad, yo un día le dije a mi papá, oye, es que no quiero ser laboralista. Y le dijo, ah, pues no seas, o sea, ¿sabes? Como que, pues haz otra cosa. Y yo, ¿eh? Y Así de fácil. seguramente, Quetzal, y seguramente él te lo dijo así tan relajado y eso no le generaba a él preocupación y para ti era un tema de mucho tiempo pensando cómo le voy a decir a mi papá que no quiero ser laboralista y que te generaba mucha presión. Y cuando lo dices así como que el alivio y tu papá te dice, o sea, te da una respuesta tan sencilla, o sea, no lo seas, o sea, no tienes que hacer eso, pero es uno en Exacto. su mente que se complica, uno se complica. Exacto, entonces como que yo luego digo, ay, empecé a explorar ya más tarde, ¿sabes? Y, o sea, al final no importa porque nunca es tarde, pero como que yo digo, ay, Exacto. tanto sufrí, o sea, si tan solo me hubiera revelado un poco desde más joven, como que a lo mejor, no sé, como que las cosas hubieran sido más, fluidas, ¿no? Y qué bueno que lo comentes, Quexali, porque esto le sirve a muchas personas que están así como que están, en este momento están como tú estuviste, de que tengo la presión encima, la familia, y yo me he encontrado también esa frustración, o sea, yo me he encontrado muchas personas que realmente no quieren ser abogadas, pero lo están estudiando porque esa es como que, a ver, el orgullo de la familia, que va a ser el primer licenciado de la familia, de una generación que sus padres no tuvieron, sus padres y sus abuelos no tuvieron la oportunidad de estudiar, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo yo voy a decepcionar a la familia? Y el tema que también hablas de las expectativas. El tema de las expectativas es súper cañón porque no podemos estar complaciendo, no estamos para complacer las expectativas ajenas, sino las propias, ¿no? Pero eso cuesta mucho trabajarlo. Y cuando Cuesta empezamos mucho. la carrera, estamos muy jóvenes. O sea, estamos muy jóvenes para tomar esa decisión de vida de a qué me dedico. Entonces, no hay de otra que explorar, experimentar y hacer como tú hiciste, atreverse a ver qué hay del otro lado del pantano. Sí, exacto. Y que además otra cosa, ya para pasar a nuestra siguiente pregunta, es que no sé si a ti te pasó esto, pero yo, por ejemplo, como que cuando entré a la carrera, con todo mi sello de laboralista, o sea, yo tenía como ciertas expectativas de mí, ¿sabes? De a dónde quería llegar, de mis metas. Y ahora como que las pienso y me da risa porque digo, ni al caso, o sea, todo lo que yo pensé, no, o sea, he cambiado tanto en el camino y mis gustos han cambiado y mis intereses, mis prioridades. O sea, yo ya mejor como que hago metas de que de aquí a 5 años, porque yo ya me vi, o sea, me he observado con los años y digo, al final cambio de opinión muchísimo. Y, pero Sí. porque es normal, pues porque cambia, ¿sabes? O sea, no soy la misma persona de hace 10 años y ahora mis metas son completamente distintas. Y siento que si mi yo de la carrera viera, sería, ¿qué? Así, la audacia, tipo hacer un podcast. O sea, cuando en la vida a mí jamás se me hubiera ocurrido que esto iba a ser una actividad mía profesional. Sí, eso es muy cierto, vamos cambiando de metas, así que no Ujú. hay que casarnos y no nos sintamos mal si queremos cambiar, o sea, tenemos derecho a cambiar lo que queremos. Me gustaría preguntarte, en tu visión, con toda la experiencia que has tenido, el libro, las personas estudiantes con las que has estado conviviendo, ¿qué consideras que podría ser mejorado o transformado en la educación legal para transitar a un modelo más actualizado, transitar a un nuevo modelo de educación legal? Bueno, una de las cosas que más se critica y que se ha ido perdiendo ya afortunadamente es el tema de la memorización, de que Mm. las personas se tienen que memorizar un artículo. Eso afortunadamente, gracias a Dios o al Dios de ustedes, eso ya ha ido cambiando, ya ha Dios, ido sí. mejorando, pero todavía hay estudiantes que memorizan, ¿no? Y hay Ujú. que argumentar más y memorizar menos. Eso es una cosa importante. Lo otro es que creo que sería bueno, yo en este capítulo de Reconoce y gestiona tus emociones, comento allí la importancia de
incluir la inteligencia emocional en los programas de derecho. O sea, no nos enseñan inteligencia emocional y hay que incluirlo. Incluso hay que verlo hasta por materia, porque está cañón trabajar con víctimas de, por ejemplo, de violación. O sea, nadie te enseña a trabajar con una víctima de violación. En materia mercantil trabajamos con unas emociones, pero en penal trabajamos con otras, ¿no? Y es difícil también, por ejemplo, trabajar todos tus días adentro de una fiscalía que los únicos delitos que ven son delitos sexuales. Y tú estás allí recibiendo víctimas, 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 ¿no? O sea, y nadie, ni en la institución, ni en la universidad, nadie te enseña, oye, ¿cómo hago con toda esta carga emocional que yo recibo diario, ¿no? Porque uno emocionalmente se carga y además que luego llega a su casa y toda esta carga de emociones la lleva a su casa. Y cómo hacer para separar trabajo de casa, o sea, desconectar ese chip y que no me afecte. Entonces, sí creo que es vital que la inteligencia emocional esté en todos los planes de de las carreras de derecho, eso es súper necesario. Inteligencia emocional para el estudio, para el trabajo, o sea, eso es vital. También creo que es necesario que sea obligatorio el estudio de idiomas. No necesariamente es obligatorio en todas las escuelas de derecho, porque, no, es que si estamos en Latinoamérica no hablamos inglés, ¿no? Pero es necesario. Mientras más idiomas tú hables, mayores oportunidades laborales tú tienes. Y, por ejemplo, hay, dependiendo de lo que tú quieras trabajar, ¿no? Pero hay organizaciones internacionales que tienen, no sé, hasta 5 idiomas. Y entonces el hecho de que tú más de estas domines te da una mejor posibilidad de ascender, de optar a mejores sueldos, que es lo que también nosotros estudiamos porque queremos tener un buen sueldo, queremos tener un buen trabajo, queremos tener un medio para vivir, no para sobrevivir, ¿no? Entonces, mientras más habilidades lingüísticas tú tengas, hasta lenguaje de señas, ahorita, ¿no? O sea, mientras más habilidades tú tengas, mejor. Y lo otro que también me parece muy importante, que uno cree que sabe y que no sabe, es el Excel. El Excel es vital y el Excel bien usado, ¿no? O sea, aprender a usar Excel bien es muy importante y eso nos lo tienen que enseñar desde la carrera. También nos tienen que enseñar a perderle el miedo a las matemáticas, o sea, matemáticas para abogados, o sea, una cosa así. O sea, se necesitan habilidades extra, como la inteligencia emocional, el Excel y familiarización con la tecnología. Como nos enseñan personas, o sea, cuando uno está joven, porque también hay estudiantes que estudian que vienen de ser profesionales, ¿no? Pero cuando estamos empezando una carrera y es nuestra primera carrera, generalmente nos enseñan personas que son 20 años mayores que nosotros, 30 años mayores que nosotros y más, y ellos no son los más familiarizados con la tecnología. Entonces, y como no lo son, no la utilizan y no nos enseñan a utilizarla. Entonces hay muchas críticas, por ejemplo, al chat GPT, pero si lo aprendemos a usar sería muy bueno. Entonces, eso hay que meterlo también en los programas de estudios, el uso de las tecnologías de información y comunicación para abogados. Creo que eso es vital. Dije que iba a decir mi postura y se me olvidó decirlo hace rato, pero esto tiene mucho que ver con lo que estás diciendo ahorita. O sea, mi postura de esto de la crisis de inspiración, mira, yo tiene mucho tiempo que no me paro en una facultad y que no tomo clases o algo así, pero cuando yo estudiaba, y no sé si siga así, cuéntenme si sí o si no, me parece que la representación en profesoras y profesores es importante, porque no es lo mismo que tengas, por ejemplo, una facultad con un 80%, 90% de maestros, no sé, hombres, de una edad, de cierto rango de edad, de 50 a 60 años, que se enfocan principalmente en civil y mercantil. Imagínate, o sea, ¿qué va a ser de esa generación de estudiantes? Que no está mal, la neta, o sea, está súper bien que exista esa, como que ese sector, ¿sabes? De abogados y abogadas. Bueno, de abogados en este caso. Pero, ¿qué pasa si lo diversificas? Esa es mi postura de la importancia de diversificar los profesores, profesoras en las aulas. Porque, por ejemplo, si yo, Quetzali Cruz,
y, no, ya soy Quetzalí Goner. Si yo, Quetzalí Goner, llego a un aula de derecho, se me olvidó, llego a un aula de derecho a enseñar derecho internacional o, no sé, esclavitud moderna, temas que a mí me gustan, y en donde yo te puedo contagiar y te digo, es que usé el chat GPT para esto, a ver, súper rápido les voy a enseñar cómo le hice esto y esto y esto, y no sé, me voy a ir de estancia a Alemania o voy a irme a Londres, a donde quieras, y me metí a este curso de la OEA. Entonces yo creo que las alumnas y alumnos como que escuchan más esto y dicen, okay, que existe, ¿sabes? Yo ni sabía. Y yo creo que alguien, si ve a una maestra joven, no hablando por mí, sino hablando por quien sea, o sea, si tú ves a una maestra joven que llega y hace tecnología y utiliza herramientas que nadie más utiliza y se dedica internacional o hace esto y lo otro, te inspira, ¿sabes? Y dices, o sea, ya había alguien que hace algo distinto. Entonces creo que por eso es importante la diversificación de profesoras, profesores. O sea, es muy importante que haya otras personas, ¿no? No sé, fideicomisos, yo qué sé, de otras áreas. Me gusta mucho la idea de que exista una variedad de profesoras, profesores tan diverso, que tú veas tantos modelos de cómo puede ser y que si yo te digo licenciado en Derecho, no te imagines a mi papá, ¿sabes? A un señor de 60 años que es Con la laboralista y lleva biblioteca 100 atrás. años, señor. Exacto, exacto. Y puse a mi papá de ejemplo para no herir a nadie, porque, o sea, yo lo admiro mucho, pero, ¿sabes? Como que siento que ese es el típico ejemplo de abogado que te imaginas. No lo había pensado, pero es totalmente cierto. Eso es totalmente cierto y bueno, ahorita que está, por decirlo de esta manera, que está de moda la paridad de género, ¿sí? Sí sería bueno diversificar al profesorado, ¿no? Porque no solo incluir como que las cuotas sean también similares entre hombres y mujeres, sino también diversificar los rangos de edades y también la orientación sexual, ¿no? Incluir profesoras de la Sí. comunidad LGBTIQ+. Tenemos otra perspectiva también, tenemos otras visiones y así generamos en aulas personas más respetuosas de la diversidad. Hay gente que ni siquiera tiene contacto, hay todavía en este siglo todavía hay personas homofóbicas, ¿no? Entonces sí, sería muy bueno eso que dices y me parece súper importante diversificar a las personas que enseñan. Y finalmente, ¿dónde podemos encontrar tu libro? Cuéntanos. Este libro se publicó con editorial Innova y se puede conseguir físicamente en la librería del Centro Carbonell y online también en la página web del Centro Carbonell, allí lo venden. Te puedo pasar el link para que lo compartas y la gente pueda acceder al link para comprarlo online y bueno, básicamente se vende acá en México en el Centro Carbonell. Súper, me encanta. Vamos a dejar el link en la descripción del episodio para que a las personas interesadas le den clic y ahí lo puedan pedir. Lisbeth, me dio muchísimo gusto hablar contigo. Me parece un tema fascinante. O sea, creo que podría sacarle 1000 vertientes a todo esto que estamos hablando, pero yo creo que se han abordado puntos clave y me encantaría que esto quede en la reflexión de las personas que nos escuchan y que piensen en esto, ¿sabes? Si hay, no sé, directivos de escuelas de derecho escuchando esto, si no, mándenselo. Estaría muy bueno para que puedan escuchar ideas diferentes. Espero que compren el libro, léanlo, cuéntenos qué les parece. Y bueno, bienvenida y muchísimas gracias por estar en este podcast. Muchísimas gracias a ti, Quetzal, y gracias por la oportunidad, por tu espacio, por tu simpatía. La verdad me encantó conocerte ya por fin, online al menos. Yo les comento que todos los domingos, después de las 10 de la mañana, hago una cajita de preguntas que se llama la preguntadera jurídica, donde yo pido allí que dejen sus preguntas, sus dudas existenciales. Y a eso me refiero con esto que estábamos hablando de, oye, ¿a qué me dedico? Tengo este problema, no sé cómo hacer. O sea, cosas que no encuentras en Google, porque para todo lo demás tienes ChatGPT, tienes Google, tienes muchas herramientas, las fuentes del derecho, jurisprudencia, legislación. O sea, pregunten estas dudas existenciales o estos temas de las crisis de inspiración que habla Quetzali. Ahí nos vemos los domingos en Instagram, Lic Rondón, LICRONDON, Lic Rondón. Y muchísimas gracias, Quetzali. Gracias a ti, gracias por escucharnos y hasta la próxima.